Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y bienvenido a Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión a este monstruo de vehículo. El motherfucking Tank de HasLab, de Hasbro. De la línea, obviamente, G.I. Joe Classified Series. Es una madresota. Mide aproximadamente como unos 50 centímetros más o menos. Me puedes dar cuenta, pues sí está macizo el vato. Está muy chido, está muy fácil de ensamblar. Te tardas aproximadamente unos 10 minutos máximo, porque la verdad está todo muy intuitivo. Y si ya conoces el vehículo, pues obviamente todavía más. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle. Es un vehículo que está hecho con toda la mano, lo cual me agradó mucho. De hecho, debo de decirlo, este es mi primer vehículo o accesorio o figura, o sea, slash todo, de HasLab, ya que no he tenido la oportunidad, lamentablemente, de adquirir o de poder adquirir algún otro vehículo o accesorio o figura de HasLab. Entonces me da mucho gusto poder adquirir finalmente este tanque, ya que también en mi infancia nunca tuve por ahí la oportunidad de adquirirlo. Pero bueno, me da un poco de alegría y confort poder tenerlo ahora ya de betarro, anciano y vejestorio. Muy bien, entonces el vehículo, como te puedes dar cuenta, viene hasta el chongo de accesorios y muchas armas. Entonces, y trae por también un efecto por ahí de luz que ahorita vamos a ver más adelante. Pero quiero que sepas que el vehículo está fácil de ensamblar. Viene con diferentes looks, sobre todo lo que es en esta parte de aquí. No lo dejé ensamblado, ahorita vamos a ver más adelante, para poder verlo con más detalle. Y sí, como te puedes dar cuenta, esta pieza de aquí, la oruga, sí funciona, está bien chido. Y funciona en ambos lados, del lado derecho al lado izquierdo. Todas las rueditas que están aquí funcionan, ruedan, giran tranquilamente con una facilidad asombrosa. Mira, aquí está con una sola mano. Sin mayor problema el tanque puede girar, puede caminar, puede moverse. Y lo que se oye más chido es todavía que se escucha pesado. O sea, el movimiento se oye como que es una madresota. Y la verdad, repito, es una madresota. Entonces, vamos a comenzar con lo básico, lo estético, lo que estás viendo. Muy bien, entonces él cuenta con doble cañón en la torreta frontal, que debo de aclarar de una vez desde el vamos, que este accesorio y este accesorio se pueden, y estos de aquí se pueden quitar fácilmente para que puedas tener un tank. También esta pieza de aquí se retira, se cambia para dejar un tank más... se puede decir que versión 1, versión 1.0, 1.2, 1.3, como lo quieras llamar, ya que en cuanto a armamento puedes quitarlo. Entonces también está muy chido esa opción. Y las piezas, donde los orificios donde van estas piezas vienen con una tapita para que se puedan bajar. En este caso, en la torreta frontal tiene un accesorio que tiene un resorte, que al momento que tú la quitas se sella automáticamente y no dejas ahí el hueco. Entonces eso está muy chido, está muy padre, porque la verdad, aquí te das cuenta que los creadores, al menos de este vehículo, se fijaron en todos los detalles posibles y por haber, como un coleccionista que dijiste, pues güey, es que le quitaron aquí el tanque, le quitaron la pieza de aquí, se ve el hoyo, le quitaron esta pieza de aquí, se ve el hoyo. No, ellos, como tal vez desde el punto de vista como fans, dijeron: no, vato, vamos a dejarle aquí una pieza que se pueda cerrar. Y aquí también, para por si no lo quieres tener en display, con todo su armamento se pueda quitar y no se vea el boquetón ahí, de que ahí va algo. ¿Me explico? Entonces eso está muy chido y eso se agradece, porque serían puntos extra a favor del tanque y también a favor de los creadores de este gran vehículo. Muy bien. Entonces, la torreta de enfrente puede girar 180 grados, gira hacia el frente, puede girar, mejor dicho, apuntar hacia abajo y hacia arriba en esa dirección. Vamos a dar un poquito más para enfrente para que puedas ver. Sí puede disparar hacia arriba y puede disparar hacia abajo para disparar aquí a esta zona inmediata enfrente del tanque. Si tuviera por aquí un Joe o un personaje, pues ya valió gorro, por aquí se lo va a echar luego. O sea que
El rango frontal de ataque del Hiss-Tank con esta torreta es letal. Después trae unas piezas como accesorios de esto de aquí. A mí me gustó dejar esta pieza porque es la que más me gustó. Vamos a retirarlo. Esto se quita con pues, una mano, una ligera presión hacia afuera y ya está. Esto de aquí es una placa como que es versión o Mark II como con las armaduras de Iron Man. Porque si te fijas viene como que con más remaches, más armadura, más placas en comparación con esta que tienes aquí. Esta es la versión, repito, desde mi punto de vista, la Mark I, porque está como que más lisa, más sencilla, más fácil de derribar, como que es como el tanque como que viene así por de facto, es como saldría de la fábrica, así como que Destro dijo, es el tanque más facilito que vas a encontrar, más baratito que vas a encontrar. Aquí está, es una plaquita así pedorrilla para evitar que los Joes te derriben la oruga y te destruyan aquí el engranaje para que puedas destruir el tanque. Entonces esto de aquí se puede retirar, inclusive si no lo quieres poner lo puedes quitar. Repito, tiene mucha variabilidad el vehículo en cuanto a su estética, lo cual está muy chido. Entonces está muy padre, repito, que hayan dejado esa opción a nosotros, los fans, para poder dejar esta pieza con o sin en la cubierta. Pero repito, obviamente viene con dos. Esta es la parte derecha, la izquierda, y esta es la parte derecha. Entonces viene con dos partes. De igual forma, en el lado derecho de este Hiss-Tank vienen las placas de Mark II que te estoy comentando, que tú se las puedes quitar, las puedes poner. Entonces igual, como te puedes dar cuenta aquí, frente a ti, frente a cámara, se ponen de esta forma. No hacen mucho ruido, mucho clic, se ensambla y listo. No se cae, no se mueve, no nada, está bien colocado. Entonces está muy chido. Este de aquí se puede bajar, ya que dices, bueno, entonces ¿cómo carajo se va a subir el vato de aquí arriba el que va a manejar el Hiss-Tank? Pues dijeron, pues a través de esta mini escalera que se puede subir y se puede bajar. Está muy chido, está con un mini peg aquí adentro para dejarlo hacia abajo, o voy a guardar silencio para que escuches cómo suena esta pieza cuando la subes. Ahí está, ese clic que escuchaste es el pequeño peg que tiene aquí afuera para que la pieza se pueda mantener tanto en forma desplegada o así como la ves, sin desplegar, y se queda en su lugar, no se mueve. Entonces está muy chido. Accesorios, bueno, pues ya te comenté este de aquí, te comenté este de aquí, te comenté este de acá. Trae estos misiles, es un pod. Vamos a girar el Hiss-Tank un poquito de lado para que lo veas. Está bien fregón, me gustó mucho esta forma de aquí. Los misiles puedes girarlos hacia arriba o hacia abajo, inclusive para disparar aquí abajo, lo cual se me hace pues un harakiri, porque se va a disparar él solo. Entonces, para abajo no, para arriba. Y lo más chido es que esto lo puedes desplegar, lo puedes despegar hacia afuera para que se desprenda. Nada más que he notado que al momento de separarlo solamente se puede extender hacia afuera en esta posición. Hacia aquí arriba creo que no se quita. No, si le jalo voy a traerme la pieza completa. Entonces, como que está diseñado para... Puedes apuntar hacia arriba, puedes apuntar hacia abajo, puedes apuntar directamente hacia el cielo, pero no puedes sacar esta pieza como lo he visto ahorita. Entonces nada más se puede sacar así, de esta forma. Y visto de frente completamente, aquí está, ahí está, se vería así. Entonces se ve bien chido porque esta parte de aquí se puede extender y es más amenazante el tanque. Y sí, si ahorita que viste el tanque de frente dijiste, caray, es como que me da una vibra de Volver al Futuro, sí, esta parte de aquí, también cuando la vi dije, güey, es un DeLorean, y se ve muy chido. La verdad, ignoro si los diseñadores originales del Hiss-Tank de los 80s le dieron este look, no lo sé, pero este look se ve bien fregón porque es como que la parte frontal del vehículo del DeLorean y se ve súper chido. Ahorita vamos a ver esta parte de aquí. Esto es light up feature del tanque. Entonces, esto de aquí lo puedes extender, lo puedes meter.
Y ahora te voy a mostrar lo que te comentaba. Esta pieza de aquí la puedes retirar, la jalas un poco haciendo presión y ahí está. ¡Oh, no! Se cayó el foco. Ahí está. Y listo. Problemas técnicos. Entonces, como te comentaba, esta pieza de aquí se retira y puedes observar que aquí hay una tapita. Esa tapita la puedes bajar y se ve súper padre aquí esta sección. Esto de aquí es lo que me gustó, es el look más estéticamente agradable del tanque, porque te da la ilusión de que ahí puedes poner algo sin que lo veas. Entonces esta parte de aquí tú lo puedes levantar tranquilamente, es una tapita que abres y cierras, y aquí tú puedes poner este puerto que es el de los misiles. Ahora, estos misiles se pueden retirar tranquilamente, supongo que como el vehículo original tienen un pequeño peg, aquí está, aquí lo alcanzo a ver, y aquí está la pieza, entonces la contraparte. Entonces esto de aquí nada más lo vas a ensamblar de esta forma y los pones. Ahora, quiero pensar, me gustaría pensar, estoy siendo optimista, de que Hasbro en algún momento, en un futuro no muy lejano, vaya a liberar por ahí un accesorio de efectos de fuego o explosiones o algo para agregar al HISS-Tank. Sé que existe por ahí un 3-pack de ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Son 3 soldados, el cual creo que uno es reissue. El Techno Viper o el Tech Viper, que viene igual con todo este aesthetic look de rojo con negro. Y siempre se ve súper fregón, pero la verdad no trae accesorios para el tanque como tal. Yo espero realmente que Hasbro diga, ok, está bueno, ya te ensarté el tanque, ya lo compraste, ya lo adquiriste, ahora te voy a dar como que mini explosiones para que tú lo compres y lo puedas poner. Porque, por ejemplo, este misil pues, está súper fregón, está súper chido, es un plástico simple, sencillo, es un hueco, o sea, es una pista hueca. Pero aquí obviamente trae un orificio. Entonces yo quiero pensar que en este orificio yo puedo poner efectos visuales para indicar que pues el misil se está lanzando hacia un Joe. ¿Me explico? Lo cual, repito, me gustaría pensar que Hasbro en algún momento lo va a sacar. Ahora, rápidamente, y aquí sigo contigo. Por aquí tengo en la mano. ¿Dónde está? No tengo. Bueno, hay otra figura por ahí que es ay, se me olvidó el nombre. Batín. Aquí tengo una caja. Scrap Iron. Scrap Iron, que es un deluxe figure que trae un mini lanzacohetes. Aquí está, ya lo encontré. Un mini lanzacohetes que está muy fregón. Es lo voy a poner aquí rápidamente frente a la cámara. Es que después haré un review. Trae obviamente estos efectos de fuego. Y yo quiero pensar que a lo mejor Hasbro pudiera darnos algo similar a esto para el tanque. Entonces yo estoy así como que muy optimista, ¿verdad? Entonces se vería algo así. Se vería súper chido, o sea, que así que esto lo puedas poner aquí en el puerto y esté lanzando el misil. Ahora, si lo pones de lado, o sea, lo pones así de frente, pues igual, al revés, mejor dicho, se ve como que está saliendo el cohete, pero pues no lo puedes poner aquí en el portamisiles. Pero como que ya se ve chido, igual lo voy a considerar para las fotografías. Pero repito, es una idea mía, espero no equivocarme, y que Hasbro realmente nos obsequie, nos venda, porque cuál obsequiar, nos dé esa opción de adquirir efectos para el HISS-Tank, ya que la verdad está muy chido y estaría muy fregón que pudieran hacer eso. Entonces, aquí está esta sección del HISS-Tank, igual se repite del otro lado, se replica del otro lado, con portamisiles. Entonces, si vos no lo quieres tener con portamisiles, nomás le bajas la tapita y listo. Ya te fijas, se ve como que más light el tanque. No se ve tan cargado, tan saturado. Y puedes también retirar esta pieza de aquí enfrente. Muy bien, entonces vamos ahora hacia arriba. Voy a dejarlo así como está. Voy a dejar estas piezas aquí a un ladito.
Hacia arriba tenemos lo que es la torreta. La torreta gira tranquilamente, gira bien padre hacia una circunferencia completita. O sea, puede disparar hacia atrás, puede girar hacia el frente, puede disparar hacia un lado. Entonces está muy chido. Esta parte está muy fregona. Ya que recuerdo pues el juguete original, el Vintage, te voy a hacer lo mismo. Entonces viene con estos cañones gigantes que tú puedes bajar para direccionar hacia abajo o hacia arriba. Aquí está hacia un costado, te fijas que pues dispara tranquilamente, literal casi hacia la cámara, hacia abajo, hacia el tripié, y puede disparar todavía más hacia abajo. Está, eso es lo más alto que puede disparar, y esto es lo más arriba que puede apuntar sin separarse de la base, ¿ok? Entonces te fijas, pues es una altura, a ver si puedo subir un poquito la cámara, es una altura bastante considerable. Ahí está. Y pues es todavía mejor porque puede atacar a objetos aéreos tranquilamente sin ningún problema. Aquí a un costado del tanque, los cañones principales, tiene estas ametralladoras que voy a quitar una para que la veas. Es una minigun, está muy fregona, está muy chida, está muy padre. No gira el cañón, pero sí le puedes quitar esto de aquí, es como que la munición. Entonces está muy chido, es una pieza que se pone por separado, y es una ametralladora, un minigun que aquí tiene las agarraderas y los botones de encendido y de apagado. Entonces puede girar hacia arriba y hacia abajo tranquilamente, y cuando lo pones aquí, pues puede girar bastante bien. Obviamente, como entra un poquito justo, no va a moverse tan fácilmente, pero puedes tú quitarlo y girarlo en la posición que quieras, y después ya lo pones. Entonces eso de aquí es, siento yo, te da un poquito más de vida a la pieza, ya que este de aquí pues no se va a aguadar nunca, no se va a aflojar, por lo que te estoy comentando. Entonces lo puedes dejar en una posición neutra, viendo hacia un poquito hacia un lado, para por si el soldado quiere disparar hacia un ladito, usar estas, pues lo puede hacer. Entonces lo puedes dejar inclusive viendo hacia abajo por el peso. Ahí está, se ve súper chido. También cuenta con esta pieza extra que lo puedes retirar para que el personaje pueda ver hacia enfrente. Y aquí tú ya lo ves un poquito mejor. Bueno, mientras no lo puedes ver nada, usted no atrás de la cámara. Ahí está, ahí lo puedes ver un medio ver. Voy a subir un poquito el tripié. Ahí está. Ahí ya lo puedes ver. Hello. Aquí está. Entonces esto de aquí es como que una placa extra que trae el vehículo para poder defender a el gunner, para que no sea víctima de los Joes. Y lo puedes dejar así, que repito, supongo que es la versión Vintage, no lo tuve en tanque, entonces supongo que esto es como que más libre. Si quieres ponerle eso de aquí, es para que tenga mucho más armadura. Esto nada más se ensambla aquí frente a los cañones, y listo, no necesitas hacer nada más, y ahí está. Entonces repito, esta es la parte superior del tanque, está súper fregona. Ahorita vamos a ver las figuras y demás. Ahora, hacia enfrente tiene esta versión, que es la versión, vamos a llamarla moderna, del H-Tank, ya que estas son puertas o alerones que se pueden, voy a bajarlo un poquito, que pueden un poquito dar ilusión de un DeLorean. Sigo con lo del DeLorean. ¿Por qué? Porque mira, se abren hacia afuera y se ve bien fregón. Entonces está muy chido. Obviamente, funcionalmente hablando, pues no vas a poder sacar el mono aquí jamás, porque pues no cae por aquí. Pero está súper chido porque te da, repito, ahí está, aquí, de hecho aquí se cansa a ver, como un DeLorean, con las puertas aquí extendidas. Más falta que diga el soldado Great Scott, como el Dr. Brown. Entonces, esto de aquí está muy fregón, muy chido, muy estético. Y esta pieza obviamente no la he puesto en su lugar para poder retirarla, para mostrarte la segunda versión. Esta es la versión moderna. Una vez que lo colocas, pues esto va a abrir y cerrar como tal. Lo vamos a retirar y vamos a colocar la otra no es con puertas, es un canopy. Es como que el vidrio, obviamente, esta
pieza obviamente es la versión clásica del Hess Tank. Así es como la mayoría de nosotros lo recuerda, lo ha visto, que es básicamente el Hess Tank con el vidrio claro, lo que es el cockpit, la cabina, una sola pieza. Y al momento que ya lo pongas, bueno, pues igual lo puedes retirar también. Pero decidí no hacerlo para poder hacer la reseña lo más fluida posible sin tanto contratiempo. Una vez que ya decidas en esta versión o en la versión moderna, bueno, pues nada más vas a presionar aquí, ya que tiene aquí dos pequeños orificios para que entre esta pieza y lo puedes dejar ya de forma permanente. Entonces, esto también es un look para quienes decidan cambiarle el aspecto al Hess Tank. Ahorita lo voy a dejar así por fuera porque te voy a enseñar la parte interna de el Hess Tank. Y voy a tener que mover un poquito las luces porque voy a encender el Light Up Feature de este gran vehículo. Muy bien, entonces vamos a girar un poquito para acá las luces. Tal vez se va a ver un poquito más menos iluminado, pero es por un motivo en específico. Vamos a ver la cabina de este Hess Tank. Entonces vamos a hacer un mini close-up aquí rapidito. Este close-up es para que tú puedas observar el Hess Tank, la cabina. La cabina del Hess Tank está súper fregona. Déjame iluminar un poquito más. Ahí está. Está súper detallada. Tiene ahí sus palancas. Esas palancas se mueven. De hecho, ahorita como lo tengo sentado, tiene una palanca en la mano izquierda que va hacia enfrente y hacia atrás. Y un joystick en la mano derecha que también funciona como joystick y se puede mover a todos lados. El cinturón se va, ahorita cuando tengo las manos ocupadas, se retira de en medio. Tiene un botón, un peg que se retira de en medio. Entonces ahorita vamos a ver si lo puedo hacer frente a cámara. Pero bueno, ese es básicamente el canopy. La figura cabe perfectamente bien. Puedes poner virtualmente pues, cualquier Joe que tú decidas y que tengas por ahí a la mano. O un soldado de Cobra para poder ponerlo. Entonces esto es lo que te comentaba. Esta pieza de aquí se retira. Nada más tienes que jalarlo. Ahí está, ya lo retiré. Lo voy a dejar afuera porque ahorita la verdad me va a ser un poquito complicado ponerlo con una mano y frente a cámara. Pero esta es una idea que se quita súper fácil. Y esto de aquí, mira, esta se puede mover. Y aquí está otra palanca. Se mueve hacia enfrente. Déjame ver si puedo ver un poquito mejor. Ahí está. Esto de aquí se mueve hacia enfrente y hacia atrás, esta palanca. Entonces está súper fregón porque la verdad yo cuando lo saqué y cuando lo vi dije, no manches, si se ve. Ahí está. Entonces está súper padre que podían tener ese nivel de detalle de este gran vehículo. Muy bien, ahora vamos a regresar a esta posición, a la posición en la que estaba originalmente, y vamos a usar el Light Up Feature. El Light Up Feature se va a encender hacia abajo. Aquí abajo hay un botoncito. Lo escuchas, está integrado a el vehículo, lo cual no te rompe la estética. Voy a quitar luces. No te rompe la estética de el vehículo, lo cual es muy bueno porque no cambia, ¿ok? Entonces ahorita ya lo encendí. Déjame apagar la luz porque no vas a ver nada. Créeme, no se ve nada. Tienes que verlo en todo su esplendor. Ahora, muy bien, ahí está la cabina apagada. La luz está en los lados. Aquí se enciende hacia abajo. Ahí está. Ve nomás qué chulada. Toda la cabina se enciende, permíteme. Toda la cabina se enciende, se ve bien padre, se ve bien fregona todavía adentro. Todo se ilumina. Entonces está bien padre, tiene muchos detalles. Todo esto que ves aquí en el tablero está esculpido, no es calcomanía, está sobre el plástico transparente, y lo cual hace que tenga puntos extra en esta versión. Muy bien. Ahora, si yo lo vuelvo a presionar el botón, ahora voy a dejar la cámara como estaba, con mucho cuidado para no provocar mareos innecesarios. Ahí está. Entonces, una vez que ya lo presionas de nuevo y se enciende hacia enfrente del tanque esta figura que es básicamente el logotipo de Cobra
iluminado. Entonces aquí no se alcanza a percibir muy bien. Déjame, tengo por aquí algo rápido en la mano, un cartoncito, no tengo nada. Ah, sí, aquí está. A ver, vamos a ver, porque como lo ilumina, vamos a bajarlo el láser. Ahí está, ahí está. Entonces, vean nada más que chulada. Se ve bien padre, se ve bien nítido, bien clarito, se ve todo súper, súper delimitado. Y esto es muy fregón. Esto es como que el logotipo para andar buscando personas. Si le vuelves a picar, se encienden las luces frontales, lo cual ahora voy a voltear para acá el tanque. Si te fijas, la cabina sigue encendida y también el localizador Cobra. Ahí está. Entonces sigue todo encendido. Aquí se alcanza a ver abajo el logotipo de Cobra que sigue encendido. Lo vuelvo a presionar y prende las luces altas un poquito. Y alcanza a ver ahí que se ilumina de una forma más intensa. Lo vuelvo a presionar y se apagan las luces de arriba, pero se dejan estas de aquí afuera rojas. La cabina sigue encendida, se apaga el logotipo y sigo con las luces altas. Lo vuelvo a encender o lo vuelvo a cambiar y me cicla ahora pura luz roja. Esto me da la vibra de que es como para stealth missions, es para una misión furtiva, es una misión en donde requieres que no te vean los Joes, entonces por eso se ve todo rojo, está súper fregón. Acá obviamente la cabina, si te fijas, ya se apagó, no está encendido esto de la cabina y se ve súper fregón. Lo vuelves a encender, se prende ahora el logotipo de Cobra, pero todo nada más luces rojas y me parece que esto ya es lo último, sí, efectivamente, y se apaga. Ahora, es el frente del tanque. Al momento de posicionarlo en la parte posterior, acá también tiene luces, pero déjame hacer la cámara un poquito más para atrás porque sí está un poquito más grande. De hecho, estás viendo parte de otro escenario que tengo aquí porque esto está muy grande y no me iba a caber en el escenario que uso normalmente para los dioramas. Entonces aquí está, tengo esta iluminación para que la veas. Esa es la parte posterior. Estos focos también se encienden al momento de que activas la luz. Ahí está. ¿Dónde está el botoncito? Se me perdió. Ahí está. Entonces está como tipo stop. Se ve bien padre. Se ilumina bastante. Y estas luces siempre están encendidas en la parte posterior. Excepto cuando llega a la parte stealth. Se vuelve a encender. Ahí está. Ahora, algo muy padre es esto de aquí. Cuando tú abres la parte posterior del tanque. Voy a iluminarlo rápidamente. Lo abres, lo iluminas. También la parte interna se ilumina. Mira. Se ve bien chingón. Obviamente el vato está dormido. Tanto ajetreo dentro del vehículo, pues. El vato se durmió. Pero si te puedes dar cuenta, está bien fregón adentro. Déjame iluminar aquí. Déjame meter rápido la cámara. Se ve súper fregón, está todo iluminado. Este asiento de aquí de Cobra se puede subir tantito, puede bajar un poco más. De hecho es el tope, lo puedes subir hasta ahí. La verdad no sé para qué tanto, pero bueno. Aquí alcanza a ver esta parte de aquí, es la torreta que está aquí arriba. Entonces eso, ahí alcanza a ver los piecillos de la figura. Voy a meter aquí mis dedos. Hello. Este es el dedillo. Entonces ahí lo puedes ver. Ahora voy a iluminar un poco con mi luz auxiliar porque está todavía muy rojo. Entonces aquí alcanza a ver cómo todos los accesorios que traen estas figuras, porque traen figuras extra, los puedes colocar aquí adentro. Obviamente ahí se ven las ametralladoras, una pala, un hacha, un marro, y las manos de las figuras están todas ahí colocadas ahí adentro. Entonces todo esto de aquí lo puedes guardar, que es también algo que habíamos comentado con los G.I. Joes, que las figuras actuales, modernas, tienen la capacidad de guardar todos los accesorios, o la gran mayoría de ellos. Aquí también lo tienes. Entonces esto aquí lo puedes poner, esto aquí se puede retirar, como te puedes dar cuenta se puede mover fácilmente, nada más que igual mi mano estaba mucho, pero mira, aquí está, esto aquí se puede quitar. Entonces aquí está una arma que vamos a mostrar más adelante, te prende la luz, de los accesorios que tienen estas figuras. Entonces, como te puedes dar cuenta, es una figura que realmente pensaron en pues casi todo. Y como obviamente si te fijas, aquí yo estoy cerrando la puerta, no se alcanza a ver porque está muy pegada la cámara.
Al momento de subir esta tapa, la luz comienza a apagarse y se elimina, pero los stops siguen encendidos. Vamos a apagar todo para proceder a continuar con el review. Listo, muy bien. Entonces ahora sí voy a encender la luz de nuevo. Dame un segundo rápidamente en lo que vuelvo a direccionar las luces para que lo sigas viendo al Hiss-Tank en todo su bendito esplendor. Muy bien, dame un segundo rápido para continuar con la reseña, prender la luz y seguir con este review. Muy bien, ahí está, listo. Entonces, ahora, eso es en cuanto a el light up feature que tiene el Hiss-Tank. Lo que tiene de variaciones en cuanto a lo que puedes armar. Bueno, acá antes que me olvide, esta pieza de aquí atrás, aquí puedes poner más soldados de Cobra, ya que te puede permitir ponerlos aquí atrás. Voy a poner a una figura, de hecho aquí sentada, la que está sentada ahí enfrente, esperando que lo bajaran. Y lo puedes tranquilamente poner aquí, como que está el vato aquí nada más esperando su bajada, la parada del autobús del Hiss-Tank. Ahí está. Obviamente no tiene ningún tipo de peg, pero si te fijas tiene aquí secciones esculpidas de plaquitas. Entonces es súper padre porque esto me le da un poco más como que de tracción a al Hiss-Tank y no se pueden caer tan fácilmente las figuras. Entonces puedes ahí colocar 1, 2, 3 figuras aquí atrás que están listas. Aquí los puedes agarrar inclusive, porque esta pieza de aquí es fija. Esta es la que se mueve. Entonces sí pensaron en todo, está muy chido. Muy bien, ahora vamos a dejar de lado un poquito aquí el Hiss-Tank. Vamos a ponerlo aquí al fondo. Repito, esto es lo que estaba comentando ahorita en un momento. Esta pieza de aquí se retira, se levanta, se pone hacia arriba o hacia abajo. Y esto me imagino que es para cargar o para remolcar. Para remolcar accesorios que van a sacar por ahí. Creo que es una batería de misiles que traen por ahí otra figura. Aquí lo puedes poner y ya entonces ahora traes misiles antiaéreos y lo que es las armas que acabo de mencionar en este review. Entonces está súper fregón, súper completo el tanque. Ahora, estos batillos traen, este tanque trae a estas figuras, lo cual voy a tomarme un poquito de tiempo nada más para que veas el arte de las cajas, porque la verdad están súper fregonas. La primera de ellas, esta es la que está aquí arriba, la muchachona, es Cobra Hiss Gunner, que es una versión femenina de un soldado de los Cobra, y viene con un rifle, bueno, 2 rifles, uno que trae una navaja hacia enfrente, un cuchillo, trae su pistola, trae un cambio de guantes en forma de puño, y trae el hacha, y trae una pala. Ahorita vamos a sacar las figuras para que vean nada más cómo viene. Pero me gusta enseñarte esto porque la verdad está muy bonito. La caja viene con su numeración y todo. Está muy padre y traen todos el logotipo de Cobra Hiss. Entonces dándote a entender que obviamente pues son figuras que no vas a poder conseguir en otra parte. El que sigue es el Hiss Driver, que es el que está ahí enfrente. Igual trae nada más su pistola de servicio. Y trae la misma arma que comentamos de la muchachona. Y cambio de manos en puños. ¿Ok? Y por último, no menos importante, de estos 3 soldados, viene el Cobra Hiss Tactician. Que inclusive viene con la firma, supongo que es el del diseñador de esta figura. Y trae, igual que el anterior, trae su cambio de manos, una pistola y su rifle. ¿Ok? Entonces la caja está muy chida, cada uno viene con su numeración. Y por último, no menos importante, obviamente el mero sabor ranchero, el bendito Cobra Commander, que es, la verdad, yo creo que es tal vez como la forma, no fue la forma en que nos agarraron a todos de que, güey, el Cobra Hiss-Tank, y acá tengo el Cobra Commander. Entonces aquí le puedes poner pausa para que puedas leer el bio de el Cobra Commander. Está súper chido. Viene como venía en las figuras vintage, que viene esta parte para que la puedas recortar. Y aquí está el frente, que es exactamente la misma arte de dibujo de la figura ochentera. ¿Ok? Entonces está súper detallado, súper padre.
Y vamos a quitar rápidamente a estas figuras de aquí arriba para que las puedas ver. Obviamente los accesorios lo vamos a ver ahorita rapidito, pero la articulación es la misma. No me voy a detener en eso porque ya el video ya es un poquito largo. Probablemente ya estás aburriendo, espero que no, como te atreves. Pero aquí está la figura. Si te fijas, es una figura femenina, entonces está más petite en comparación con el Tactician. Y acá está el driver. Entonces, el driver y el Tactician son básicamente lo mismo en la figura, nada más que traen cambio de coloración en cuanto a su armadura. Él está todo oscuro con rojo y él es rojo con negro. Y trae un gauntlet. Bueno, de hecho los tres están gauntlets. Traen como que una pieza y accesoria para ubicar a los Joes si están cerca de donde se encuentran ellos o no, o inclusive para mandar pedir ayuda o hacer algún tipo de ataque táctico. Aquí te lo muestro rápidamente. Estos son los gauntlets que traen las tres figuras. Las tres es lo mismo, obviamente va a variar solamente la pintura, la aplicación de la figura. Y cuando lo vi se me figuró mucho un control de Nintendo como el Power Glove. Aquí voy a hacer un segmento un poquito más detallado. Ahí está la cruz y los botoncillos. Entonces me figuró mucho un control de Nintendo clásico o el Power Glove. Entonces esto es súper chido porque obviamente traen la articulación ya conocida. Lo que sí debo decir es diferente. Todos estos que están aquí es que todos ellos tienen este corte aquí abajo. Tienen este corte arriba del tobillo, lo cual me llamó la atención. Me dije, bueno, ok, está bueno, chido. Entonces es lo único distinto en cuanto a articulación se trata de las cuatro figuras, incluyendo a el Cobra Commander. Y aquí está el Cobra Commander, el gran Cobra Commander. Ahorita vamos a ver este batín a continuación. Pero antes, es que no tengo por aquí los benditos piezas de los accesorios. Déjame hacer un corte rápidamente. Listo, ya le saqué todos los accesorios que tenía ahí adentro guardados. Ya los vamos a continuar con el review. Entonces, como te comentaba, ellos traen su cambio de guantes. Cada uno de ellos, los tres, Cobra, Tacticianer, la Gunner y el Driver. Una versión como esta que ves aquí, que es como un guantelete, como un guante, que está muy chido. Y está súper grande, como que es para pelear, para combatir. La verdad está medio raro, está padre porque inclusive tiene aquí como un punching section. Todos los guantes, tanto el de los dos varones y el de la mujer, traen lo mismo. Vamos a ver aquí rápidamente el de la señorita. Que igual, te fijas así, señorita, pero sí te pone una madrina bien a gusto. Entonces aquí está el de la señorita, igual, mismo diseño. Trae como aquí una sección para golpear fuertemente a los Joes y noquearlos rápidamente. Entonces, se ven súper padres, es lo que tienen como en cambio de piezas para los brazos. Y cada uno de ellos pues viene, como te comentaba, ¿verdad? Con este tipo de armas. Estas son las mismas que vemos aquí, que hemos visto anteriormente en los dibujos, con la navaja aquí afuera. También está esta, que es la de Tacticianer, que viene con colores rojos y negros. En los tres se le puede quitar los cartuchos. Entonces también está chido. Ya es lo que hemos visto con otro tipo de armas de los G.I. Joes. Viene también la señorita, viene con estas tres armas, que es esta escopeta, que está muy chida, con su barril de balas, para que pueda hacer uso de ello. Está muy padre, es un arma que no he visto anteriormente en otra figura. Trae su pala / hacha, porque tiene aquí un área dentada para cortar y para lacerar. Entonces está muy chido, está muy padre, muy bien diseñada. Y trae también este otro accesorio, que es el de un hacha de combate o marro. Entonces también está muy padre, muy fregona, muy bien hecha, muy detallada la pieza. Se ve bien fregona. Entonces esto es lo que traen ellos de accesorios. Y ahora sí vamos con el mero Mr. Cobra Commander. Igual que los otros que están atrás de él.
mismo tipo de articulación que hemos visto anteriormente, pero lo chido de él es que pues esta es la versión que yo creo que todo el mundo hayamos estado pidiendo desde que salió el Cobra Commander en la versión azul y negro u oscuro o grisáceo. Esta es la versión que la mayoría de los chavorrucos o los vintage collectors recordamos, ya que es el atuendo clásico de Cobra Commander, que trae el visor plateado junto con el casco, y es el traje de comandante. Está súper fregón, está muy detallado, muy bien hecho, muy padre. La articulación es soberbia en esta figura, ya que tiene butterfly joints, que pueden aumentar su rango hacia enfrente y hacia atrás. Trae lo que es el corte, el hombro gira 360 grados. El corte aquí alrededor en el bíceps, doble articulación en el codo. La articulación ya conocida en los puños. Él tiene un ab crunch, y aparte tiene articulación de cintura. Tiene lo que es la articulación de la cadera, que ya conocemos que se baja. Tiene corte aquí en el muslo, doble articulación en rodilla. Tiene la articulación que te dije extra, que es esta, que está media chistosa, rara. Y el clásico ankle rocker. Entonces él tranquilamente puede hacer lo que cualquier otro Joe / Cobra puede hacer. Pero lo que me di cuenta es que estas cuatro figuras no tienen la articulación clásica en la cabeza. Tienen un ball joint. Vamos a quitárselo rápidamente. Fuera de cámara, está duro. Y me traje toda la pieza. Muy bien. Entonces aquí está el cuello de Cobra Commander, y acá adentro está el ball joint. Entonces, como te puedes dar cuenta, no tiene aquí la articulación de bisagra que hemos visto en otros G.I. Joes. Tiene articulación en la parte inferior del cuello, lo cual eso ayuda bastante, pero no tiene la articulación clásica de los G.I. Joes que hemos visto, que es de bisagra en la cabeza. Entonces, al menos en esta figura, así como está hecha, funciona porque pues él puede ver hacia arriba y hacia abajo tranquilamente de una forma muy decente, lo cual limita la articulación en otras figuras. Pero en él me da gusto ver que no se limitaron. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Son una belleza, es un gran vehículo, el H-Tank. Están súper bien hechas las figuras. Estas obviamente pues son únicas para el H-Tank. Muy probablemente van a sacar este batín junto con estos en otra serie, con otra paint job, otra presión de pintura, muy probablemente, porque pues ya saben que hay que reutilizar las piezas. Y hablando de reutilizar, estos de aquí ellos tienen el ab crunch. Ellos sí lo tienen ab crunch, los dos. Ella tiene la articulación del corte del tórax. Entonces, ellos tres, Cobra Commander y estos dos soldadillos, tienen el ab crunch tradicional, pero debo decir que no está limitado en esta ocasión por la forma en que diseñaron el peto, lo cual aplaudo bastante, porque en otras figuras te lo ponen muy abajo y te limita todo. En ellos no. Hasbro, trabajo excelente, 5 estrellas. Procura hacer de esta forma o este diseño o algo similar a esto el resto de las figuras, que vayas a ponerle por aquí algún tipo de armadura o peto, para que no interfiera con la articulación. Y el de ella, pues aquí rápidamente nos cae el batín. Te fijas igual, pues no interfiere, porque está muy arriba la articulación, y esta pieza está súper arriba, entonces no permite que haya interferencia, y sí puede tener el movimiento sin mucha limitación. ¿Ok? Entonces, nada más quería recalcar eso antes de concluir el video. Entonces, la verdad te agradezco bastante que me hayas acompañado en este largo video, porque la verdad pues es un vehículo que ha sido esperado por un año y medio más o menos, año creo. Repito la verdad, pues se volaron la barda. Está súper bien diseñado, súper bien hecho. Tiene muchos puntos a favor, y espero que te haya gustado esta reseña. El tanque está súper detallado, tiene muchos detalles de escultura alrededor de todos lados, pero obviamente
Si me detengo en cada uno de ellos, voy a hacer el video todavía más largo y la verdad no me gustaría que sea tan largo para ti, ¿ok? Entonces, de nuevo, te agradezco bastante tu estancia, tu permanencia y sobre todo tu suscripción y tu permanencia en este canal. Te agradezco bastante, te doy infinitas gracias por estar conmigo y por acompañarme a hacer este review de este gran vehículo. Entonces, ya sabes, te pido porfa que me ayudes compartiendo este video con tus amigos, con tus colegas, con tus abuelos, con tus papás, tus hermanos, hermanas, para que me ayuden a llegar a más personas que les gusta este bonito hobby de coleccionar figuras de acción. Entonces, sin más, de nuevo, te mando un fuerte abrazo, te agradezco todo lo que haces por este canal. Y de nuevo, recuerda, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.